Bueno, entonces sabemos que como principio general y básico de nuestro sistema tenemos el movimiento. Es por eso que en la clase de generalidades hablamos tanto de las propiedades que tiene el músculo liso intestinal, porque realmente nuestro sistema está diseñado para transportar todos los componentes que vayan a través de la luz, recorriendo pues todo el sistema digestivo, ¿cierto? Sea para que los vayamos a absorber o sea para que los vayamos a eliminar. Entonces, al ser este sistema de transporte nuestro principio fundamental, pues tenemos que conocer muy bien cómo es que funcionan esos músculos. Por eso es que en la clase anterior estudiamos tanto como las propiedades de los músculos, vimos cómo funcionaba y ahorita vamos a mirar qué es lo que ocurre con cada uno de esos movimientos. Adicional a que nosotros tengamos una estructura anatómica bien dotada y que esté funcionando pues de manera adecuada, necesitamos también tener la integración de todos los otros sistemas, tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso van a estar entonces dotándonos de esas propiedades para poder realizar esos procesos de manera adecuada, que no vaya a ser ni muy rápido el tránsito intestinal, ni tampoco muy lento, porque dentro de cualquiera de los dos extremos pueden ocasionar clínicamente síntomas en los pacientes y fallan entonces los procesos digestivos. Empezamos entonces con el primer movimiento que realizamos una vez estamos obteniendo pues los alimentos de la dieta, que es el proceso de la masticación. ¿Con qué masticamos? Entonces, pues con la cavidad oral, que anatómicamente también ya la repasamos, e histológicamente también. Entonces, tenemos un grupo de dientes que nos van a ayudar con diferentes funciones. Cada uno de ellos va a tener como una función designada. Sabemos que los dientes incisivos, es decir, los dientes centrales y laterales, tanto de arriba como de abajo, van a tener una función de corte. Los dientes caninos, los colmillitos, nos van a ayudar con el desgarre y los molares nos van a ayudar con la función de la trituración. Obviamente no es que únicamente o de forma aislada los dientes se encarguen solo de este proceso. Sabemos que ese proceso debe ser realizado con la ayuda entonces de toda la estructura osteomuscular que reviste la cavidad oral, que también ya la conocemos, ¿cierto? Si no la conocemos, la repasamos, pero ya sabemos cuáles son los huesitos que la conforman y ese montón de músculos que nos aprendimos pues por allá en anatomía, ¿cierto? Recuerden entonces que ese grupo de los músculos de la masticación tiene una inervación que es dada por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Entonces, el nervio trigémino es el que va a controlar esa función de los músculos de la masticación. Realmente la masticación se entiende como un reflejo, porque es pues producido, digamos, como de manera mecánica. En el momento en que uno tiene contacto con una cucharada de comida, inmediatamente empieza a ejercer el ejercicio de la masticación, pero realmente es un reflejo de tipo voluntario, es decir, que en cualquier momento lo podemos suspender o lo podemos activar. Entonces, a pesar de que es un acto voluntario, se entiende como reflejo porque de la forma inconsciente como lo hacemos, hace pues que esto se perciba como un hábito muy frecuente, ¿cierto? Y todo el tiempo que tenemos comida en la boca vamos a estar masticando. Pero realmente inclusive hay planes o esquemas de dietas y de regímenes pues, nutricionales en donde la masticación es el primer momento en el cual se empiezan a aplicar algunos hábitos para mejorar los procesos digestivos. Y es porque a través de la masticación podemos empezar a realizar los procesos digestivos de diferentes nutrientes, formamos un bolo que nos va a facilitar, digamos, el tránsito intestinal y que si hacemos el proceso de la masticación de forma adecuada, obviamente vamos a tener mejores resultados en el proceso digestivo. Entonces, normalmente recomiendan en estos planes, pues, de dieta que se mastiquen unas 25 veces cada bocado antes de deglutir. Realmente si uno hace el ejercicio y se pone a pensar cuántas veces mastica una cosa, muy probablemente no va a ser esa cantidad de veces. Adicionalmente, entonces, además de que formamos un bolo que está más hidratado, que está mucho más mejor procesado
para ser más fácil de transportar, tenemos también control sobre el centro de la saciedad. En la manera entonces en que nosotros empezamos a masticar y masticamos con más frecuencia, o sea, más número de veces algo que tengamos en la boca, el centro de la saciedad va sintiendo como si estuviéramos comiendo más cosas. Entonces va a sentirse de pronto un poco más rápidamente saciado, más llenito, la sensación de plenitud, en la medida en que masticamos más veces. Por lo tanto, entonces vamos a necesitar menos cantidad de comida al momento de alimentarnos. Entonces, de esa manera, digamos que podemos estar engañando muchas veces al sistema nervioso también, teniendo presente este control del centro de la saciedad. Resulta que no solamente a través de las fibras del nervio trigémino vamos a tener ese control de la masticación, sino que vamos a tener una conexión directa con los centros neurológicamente activos y ubicados dentro del sistema nervioso central, en donde vamos a tener directamente un centro de la masticación, un centro del gusto, en donde allí vamos a interpretar pues esa información que estamos obteniendo a través del alimento. Entonces, miren qué bonito es como todo ese análisis desde el momento inicial en que empezamos a alimentarnos, cómo podemos establecer las diferencias entre los hábitos y cómo el sistema se va activando desde ese justo momento, inclusive previamente, porque desde que uno ve la comida o huele la comida, ya empiezan a desencadenarse una serie de eventos neurológicamente y hormonalmente muy activos dentro de nuestro sistema. Y no se les olvide entonces que vamos a tener a nivel central unos centros de la masticación, del gusto y más adelante vamos a ver que de la deglución también, quienes van a estar coordinando directamente pues que estas funciones se den de manera adecuada. Masticamos entonces para la formación del bolo, como habíamos dicho previamente, y además para poder desprender y liberar las membranas de algunos de los alimentos que nosotros consumimos, entre ellos pues las frutas y las verduras. ¿Por qué esto? ¿O por qué necesitamos hacerlo ahí? Porque precisamente dentro de la secreción salivar, recuerden que hay una secreción de tipo seroso, es decir, que tiene enzimas, que cuenta con enzimas. Por lo tanto, las enzimas necesitan que esos nutrientes sean expuestos para poder ellas empezar a hacer el proceso digestivo, hablando específicamente de sustancias como carbohidratos y lípidos que empiezan su proceso de digestión dentro de la cavidad oral. Entonces, a partir de ese momento en donde se exponen esos nutrientes, al liberarlos de esas membranitas en donde están contenidos, empieza entonces la acción de las enzimas dentro de la misma cavidad oral. Hablo pues específicamente de carbohidratos y lípidos porque las proteínas inician el proceso digestivo un poco más abajo en el estómago. Este entonces es nuestro aparato dotado para la masticación, que ya conocemos pues todos muy bien por la anatomía de preescolar, que ya la vimos, pero quiero hacerles pues como, o recordarles muy especialmente esta estructura que vemos en la parte posterior, que son los pilares amigdalinos o los pliegues palatinos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hacen parte entonces del paladar blando? Precisamente esta estructura es importante porque ahorita cuando hablemos de la deglución vamos a referirnos puntualmente a ellas. Entonces es importante que nuevamente volvamos a, a recordarlas y a reconocerlas. Se genera entonces el reflejo automáticamente cuando tenemos contacto con los alimentos en la boca y sabemos que es un reflejo de activación voluntaria, que normalmente lo tomamos pues de esta manera porque lo hacemos inconscientemente. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando masticamos? Inicialmente entonces debe haber un descenso mandibular. Recuerden ustedes cuáles son los músculos que se encargan de descender la mandíbula. También va a haber un grupo de músculos encargados de esos músculos de la masticación que asciende la mandíbula. No se les olviden los arcos de movimiento de la articulación temporomandibular. Acuérdense que son arriba, abajo, desplazamientos laterales y adelante y atrás, y que el grupo de músculos de la masticación está compuesto por los temporales, los maseteros, músculos pterigoideos laterales y mediales. Entonces, gracias a la unión de estos musculitos vamos a tener los diferentes planos de movimientos de esa articulación. Resulta entonces
que la mandíbula entonces desciende, es decir, se abre la boca, asciende, se cierra la boca y hacemos oclusión bucal, oral, y esto finalmente va a repetirse en una serie de veces que automáticamente vamos a estar haciendo. Esa ritmicidad en la cual se da pues como esos movimientos repetitivos de la mandíbula va a estar controlada precisamente por ese centro de la masticación. Y digamos que hasta ahí dejamos el reflejo de la masticación o el primer acto. Llegamos hasta que hay oclusión dental y se repite muchas veces ese mismo movimiento. Se abre, se cierra la boca, se abre, se cierra la boca, con ayuda del grupo muscular que ya repasamos y con el control del nervio trigémino junto con el centro de la masticación. Hasta ahí tenemos el acto de la masticación. Lo que viene a continuación va a ser parte del acto de la deglución. Vamos masticando, es decir, que estamos más o menos como a esta altura, ¿cierto? Estamos abriendo, cerrando la boca, abriendo, cerrando la boca y vamos a empezar a tratar de desplazar ese bolo hacia la parte más posterior de la cavidad oral. Pero hasta ahí vamos a dejar porque es como un límite muy estrecho entre la masticación y la deglución. Realmente la masticación vendría hasta acá y a partir de este justo momento es donde vamos a empezar con las fases de la deglución. La deglución es un acto muy complejo y van a ver ustedes que tiene como simultáneamente un montón de eventos al tiempo. Entonces, en el hecho de ser pues como un acto tan complejo y sabiendo que estamos deglutiendo todo el tiempo, porque 24 horas estamos deglutiendo, no solamente cuando estamos comiendo, sino que recuerden que la saliva también la deglutimos y que cuando estamos dormidos también estamos deglutiendo saliva. Entonces, es realmente un acto de función que tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. Vamos a mirar esas fases de la deglución. La protagonista principal de la deglución es la faringe. La faringe entonces es un órgano que tiene doble función, tiene función tanto dentro del aparato respiratorio como dentro del sistema digestivo. Y esta deglución entonces va a tener tres fasecitas, tres fases que en su orden son, la primera se llama fase voluntaria, la segunda fase faríngea o involuntaria y la tercera es la fase esofágica. ¿Desde dónde empieza entonces la fase voluntaria? Desde donde terminamos nuestro proceso de masticación. Es decir, vamos a retomar desde ahí, desde que empezamos, alcanzamos a producir un bolo y lo llevamos un poco hasta atrás. Ahí entonces aparece la primera fase de la deglución, que es que con ayuda de la lengua, con los músculos de la lengua, acuérdense, músculos intrínsecos, extrínsecos y los músculos del piso de la boca, que son los músculos supraioideos, vamos a tratar de llevar ese bolo del todo hasta atrás, es decir, hasta la región de los pilares amigdalinos, ¿cierto? Con ayuda entonces de la lengua vamos a tratar de impulsar ese bolo hacia arriba, hacia el paladar y hacia la parte posterior de la boca, precisamente pues para ya llevarlo hasta la faringe. En ese momento entonces ya hay pérdida del control voluntario y lo que viene de ahí para atrás, todo es acción o control del autónomo. Realmente ahí ya empezamos toda la cascada de eventos involuntarios que se desencadenan dentro del sistema digestivo. Entonces, hasta ahí viene la fase voluntaria. Pasamos a la fase involuntaria. Se da o inicia justo en el momento en que el bolo va a tener contacto con la región de los pilares amigdalinos. ¿Por qué es fundamental esa zona anatómicamente que ustedes la identifiquen? Porque en esos pilares amigdalinos es donde vamos a encontrar unas áreas receptoras sensitivas del centro de la deglución. Es decir, ahí vamos a estimular directamente a través de las terminaciones nerviosas del nervio glosofaríngeo y trigémino toda la parte del reflejo de la deglución. Una vez entonces el bolo entra en contacto con esa área receptora, ocurre algo y es que, no sé si se acuerdan, que yo inicialmente, cuando habíamos visto esta
esta parte de los pilares amigdalinos, les dije, ya son como dos cortinitas, como dos velitos que están ubicados en la parte de atrás de la boca. Háganse de cuenta que las cortinas se zafan, que se sueltan y van a hacer algo así, ellas se van a desplazar ambos musculitos hasta la línea media. Y que ellos se desplazan como que cierran la parte posterior de la boca y solamente van a dejar una hendidura. ¿Sí? Y eso se da precisamente por la misma estimulación que estamos hablando, que arrancó desde que hubo un choque con las áreas sensitivas. Entonces ahí ellos van a acercarse, los pliegues se unen hacia la línea media, dejando solamente una hendidura. ¿Y esto qué va a permitir? Que el bolo que llegue hasta atrás y se choque contra esos pliegues, se devuelva nuevamente para continuar siendo masticado otra vez. Y apenas ya logre una consistencia adecuada, pueda entonces atravesar toda la parte de la hendidura. Miren que esto es una cosa que se da pues de manera muy rápida, precisamente por lo que hablábamos ahorita. No es que uno mastique 25 veces, ni que piense mucho para masticar, no se sienta a comer, termine y chao. Pero realmente miren toda la secuencia de eventos que van apareciendo y lo difícil que va haciendo para el sistema digestivo acomodarse a los hábitos de alimentación de cada persona, ¿cierto? Y nosotros a veces somos muy exigentes con la función o el resultado que obtenemos, porque a veces experimentamos sensación de llenura o experimentamos de pronto cambios en las deposiciones o sentimos, por ejemplo, mucha griera o eructos o presencia de gases, ¿cierto? Pero eso tiene mucho que ver también con los hábitos que tenemos y que empiezan desde la masticación. Miren que estamos en el primer evento y desde ahí es que empezamos nosotros a generar cambios del funcionamiento dentro del sistema. Entonces, bueno, retomemos acá. Una vez entonces el bolo se choca contra los pilares se van a tratarse de unir hacia la línea media, generando una hendidura a través de la cual solamente va a pasar el bolo que está selectivamente, pues como bien procesadito. Adicional a eso, entonces, como se desencadena un reflejo, retomemos el concepto de reflejo, acuérdense que hay una vía sensitiva que va a viajar a través entonces de las terminaciones del nervio trigémino y del nervio glosofaríngeo, pero entonces también vamos a tener una respuesta, una vía efectora que va a viajar principalmente a través del nervio vago, pero también del nervio hipogloso, también, espérenme, yo corro este cuadrito acá. También del nervio hipogloso, también del nervio vago, también del nervio glosofaríngeo y también del trigémino. Realmente ahí la respuesta motora va a ser a través de varias de las vías que ya también conocíamos cuando vimos la parte de inervación muscular. Y esa respuesta pues directamente va a ser la contracción de esos grupos de músculos que van a estar inervados por todos esos nervios. Es decir, vamos a tener aquí un área de estimulación, porque vamos a tener la generación pues de un estímulo sensitivo cuando se chocó con los pilares amigdalinos, ¿cierto? Y vamos a tener una vía efectora que va a viajar por todos esos otros grupos de pares, por el quinto, por el décimo, por el 9, por el 12, que van a ir dirigidos a cada uno de los músculos que se encuentran en esta zona, porque acuérdense que el grupo de músculos de la deglución tiene que ver con la inervación del noveno y el décimo par. El grupo de la masticación tiene que ver con el trigémino y que los músculos de la lengua del piso tienen que ver con el nervio hipogloso, es decir, que ellos van a responder a esos estímulos que viajan a través de esos nervios o de esa vía efectora eferente del reflejo. Una vez entonces hay contracción de todos esos grupos de músculos que acabamos de mencionar, se da el paso del bolo desde la cavidad oral hasta la región faríngea, que es precisamente lo que nosotros queremos hacer con el acto de la deglución. Pero miren que en simultánea ocurren muchas cosas para que eso pueda ocurrir.
Adicional a eso, apenas hay contracción de los músculos, no se les olvide que está por aquí más o menos a esta altura el huesito ioides y que el hueso ioides tiene como función permitir que haya un ascenso de los cartílagos laríngeos y de esta manera entonces permitir que se acerquen glotis y epiglotis al mismo tiempo. Al mismo tiempo en que hay una contracción muscular de todos estos de la boca y de la faringe, inmediatamente asciende entonces glotis a chocarse con epiglotis, pues no a chocarse, pero sí a estar muy cerquita. Y finalmente, con la contracción se impulsa el bolo hacia atrás y al mismo tiempo estamos haciendo una oclusión parcial de la vía aérea para evitar precisamente que en el momento en que nosotros estamos deglutiendo se vaya a ir entonces a desplazar ese bolo hacia la vía respiratoria. Obviamente, la gran mayoría de las veces eso no pasa, ¿cierto? Eso no pasa, simplemente deglutimos y se va hacia la vía digestiva, pero ocasionalmente puede haber contacto de algunos alimentos, inclusive de secreción salivar, con algunas zonas receptoras de esa vía respiratoria y por eso es que muchas veces desencadenamos el reflejo de la tos cuando estamos ahogándonos con algo, sea con comida, sea con agua, o sea con saliva inclusive. Entonces, eso es más o menos pues como lo que ocurre. Es un acto, como ustedes ven, bastante complejo, que hacemos todo el tiempo, que no somos conscientes, que es de control completamente involuntario y que tiene que ver con la integridad completa de todas esas estructuras que ya hemos estudiado. Por ejemplo, pues ¿a qué me refiero con la integridad? Que si alguna cosita de esas falla, pues obviamente va a fallar todo el mecanismo de la deglución y en ese momento estamos casi que poniendo en riesgo la vida, porque si falla la deglución, nos podemos broncoaspirar en cualquier momento. Piensen ustedes, por ejemplo, en un paciente, en una persona borracha, pero no el borracho que está animado, enfiestado, sino el borracho que ya está deprimido completamente, que está profundamente sedado. Ese paciente, por ejemplo, puede fácilmente tener pérdida del control de reflejo de la deglución. Está tan sedado, tan deprimido, que muchas veces puede perder todo este control de la vía aérea, el reflejo de la tos y puede muchas veces broncoaspirarse con sus mismas secreciones. ¿Qué ocurre cuando uno se broncoaspira? Normalmente el alvéolo está abierto y está extendido por una sustancia que él tiene por dentro, pero cuando tiene contacto con sustancias que vienen del exterior, por ejemplo con vómito, por ejemplo con sangre o con alimentos o con cuerpos extraños, el pulmón se puede colapsar y finalmente entonces evitar el intercambio gaseoso y entrar uno en una falla ventilatoria. Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero hay enfermedades neurológicas que pueden entonces cursar con cambios dentro de la deglución. Por ejemplo, un paciente que esté con una secuela de una meningoencefalitis, en donde quedó con una parálisis de algún par craneal de estos que estamos estudiando, del glosofaringe o del vago, un paciente, por ejemplo, que haya tenido un TEC severo, un paciente con un accidente cerebrovascular en donde se ha perdido la irrigación del territorio, por ejemplo, del centro de la deglución, perdió ahí, ¿cierto? Por ejemplo, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que está muy siendo diagnosticada con mayor frecuencia que antes. Entonces, un ELA, por ejemplo, puede el paciente perder todo el reflejo de la masticación, de la deglución. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, en donde hay una desmielinización, también entonces pueden fallar los mecanismos neurológicos. En fin, todo lo que ustedes quieran. Pacientes, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, un paciente con Alzheimer va perdiendo la memoria y se le va olvidando hasta comer. Y además de eso va empezando a tener alteraciones finalmente motoras que también le impiden comer. Igual el paciente con Parkinson va perdiendo entonces su actividad motora y puede perder hasta funciones superiores, como por ejemplo el hecho de comer y de deglutir. Entonces miren que hay muchas condiciones que pueden de alguna manera estar generando algún trastorno de estos que estamos mirando. Una parálisis de la deglución se llama ese trastorno. Luego entonces, bueno, les voy a poner acá esto otro, esto es como una secuencia de eventos de lo que ocurre precisamente en esa fase involuntaria o faríngea, que es la segunda, que es en donde estamos viendo que se hace un montón de cosas al tiempo. Y luego terminamos entonces con la fase
esofágica de la deglución. Ya al final entonces, cuando ya logramos pasar ese bolo hacia la faringe, se empiezan a liberar una serie de sustancias vasodilatadoras en las cuales entonces va a haber una relajación del esfínter esofágico superior. Acuérdense que ahí nosotros vamos a tener como una serie de estaciones a lo largo del recorrido. Digamos que esas estaciones son como peajes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hicimos una parada ahorita cuando los pilares amigdalinos se cerraron y ahí hubo un choque. Por ejemplo, vamos a encontrar otro peaje, otra resistencia ahí en el esfínter esofágico superior. Acuérdense que ese esfínter esofágico superior es la unión o el empatecito entre la faringe y el esófago. Entonces, ahí en ese estrechamiento, en ese esfínter, deben haber unas sustancias vasodilatadoras que permitan entonces que se relaje el esfínter para poder que una vez se dé este impulso de la contracción, puedan atravesar fácilmente al esfínter faringoesofágico y pueda pasar el bolo. Entonces, en la fase esofágica hay dos tipos de peristaltismo. Uno es el peristaltismo faríngeo, que es el que viene pues de la contracción de los constrictores superior, medio inferior, que son de la faringe, y van a impulsar pues el bolo hacia el esófago. Digamos que ese impulsito con el que viene el bolo desde la faringe va a ser el peristaltismo primario. Y el peristaltismo secundario es el que se da propiamente en el esófago ya, que se va a dar por una serie de contracciones concéntricas que van a ir apareciendo en los segmentos esofágicos. ¿Cómo contracciones concéntricas? Acuérdense por allá de lo que vimos del sinsitio. Entonces va a haber una activación del plexo mientérico, es decir, un cambio a nivel del potencial de acción porque hay un estímulo neurológico. En ese caso, entonces, se desencadena una contracción segmentaria gracias al sinsitio. Acuérdense que es un grupo de células que al mismo tiempo se van a contraer y van a generar algo pues como esto, ¿cierto? Una contracción. De esa manera, en el momento en que haya una contracción, pues va a haber entonces paso al segmento inmediatamente siguiente esofágico y así sucesivamente hasta que logremos llegar a otro peaje, a otra estación, que es el esfínter esofágico inferior o gastroesofágico. Me voy a salir un momentico para mirar si de pronto hay preguntas, está muy enredado o qué. Listo. Entonces, luego que se empiezan a generar esas contracciones peristálticas esofágicas, nos vamos a ir corriendo y llegando pues hasta el punto final del recorrido esofágico, que es la parte del esfínter gastroesofágico o esofágico inferior. Nosotros acabamos de deglutir, es decir, acabamos de hacer este movimiento y seguimos haciendo peristalsis esofágica hasta que llegamos entonces al límite inferior, que es el esfínter esofágico inferior o gastroesofágico. En ese punto, entonces, vamos a tener que vencer otra resistencia, que es precisamente ese esfínter, y en donde también van a jugar otra vez la aparición de las sustancias vasodilatadoras que van a permitir entonces una relajación del esfínter, a disminuir la resistencia y a facilitar entonces que ese bolo pase hacia el estómago. Este dibujito me gusta mucho, me parece muy bonito porque
Aquí pueden ver ustedes cómo es esa serie de interacciones, de activaciones nerviosas y motoras que estamos teniendo en cuenta en este proceso que estamos haciendo, ¿cierto? Acabamos de masticar, todo esto que vemos acá en puntico es la formación del bolo. En este momento acabamos de deglutir, pasamos el bolo a través de la faringe y vamos recorriendo todo el esófago gracias a esas activaciones del plexo mientérico y el peristaltismo propio esofágico. No se les olvide que al mismo tiempo en el cual estamos deglutiendo hay un cierre parcial de la vía aérea que es por milésimas de segundos para poder garantizar que el bolo viaje entonces hacia el compartimento posterior, que es la vía digestiva, y que esto se da gracias a la interacción de esta cantidad de actividad nerviosa o neuronal que aparece implícita dentro de todos esos controles. En este caso, entonces, hemos mencionado fibras del nervio trigémino, glosofaríngeo, hipogloso, nervio vago, que van a estar pues controlando este funcionamiento y de una vez visualicen, a pesar de que yo entiendo que todavía no estén familiarizados pues como con la zona, pero de pronto en endocrino si han visto algo de sistema nervioso, miren dónde están ubicados los centros encargados de la regulación de este sistema. Vamos a tener centro de la deglución, vamos a tener centro de la masticación, centro del gusto, por allá tenemos un centro del vómito, en donde se conectan pues todas esas fibras que nos llevan esos estímulos. Profe, Hola. disculpe, yo le quería preguntar una duda que me surgió. Entonces, en ese cierre, pues en ese cierre la vía respiratoria que sea por el hueso dioides, Sí. de pronto, pues entonces cuando digamos que sentimos que nos va como que tragamos mal, pues o sea que no sé cómo explicarme, pero sí, Sí, que se va entonces, como por el camino viejo, pues que uno dice. eso, entonces ese reflejo que es de todo es para tratar de devolverlo y que pase por la faringe. Ajá. Sí, exactamente. Ahí es donde se desencadena el reflejo de la tos. De hecho, la tos es un reflejo. O sea, la acción mecánica de la tos es un reflejo. Es un reflejo que nos sirve para estar movilizando secreciones de la vía respiratoria. Cuando uno, por ejemplo, tiene infecciones y le dicen que quite la tos, realmente eso no es tan bueno porque la tos es un reflejo, es un mecanismo protector que nos va a servir para movilizar secreciones y para expulsarlas. Entonces, en este caso, aquí vamos a encontrar áreas también sensitivas para cualquier sustancia, pues, que de pronto tenga contacto y en ese momento inmediatamente se desencadena el reflejo de la tos. Por eso es que cuando uno, como les digo, así sea con goteritas de saliva, se estimula esa zona, inmediatamente uno empieza a toser, se siente pues como ahogado, en fin, todo lo que ocurre. Ok, profe, gracias. Dale, con mucho gusto. Entonces, llegamos bueno, algo importante con el esfínter esofágico inferior, que es más o menos pues como a esta altura donde vamos en el recorrido, es que el esfínter normalmente se mantiene contraído a una presión que es de 30 milímetros de mercurio. Si esa presión varía, sea porque se aumente más, es decir, que el esfínter esté más cerrado, o sea porque esté más disminuida, es decir, porque el esfínter esté más relajado, esté más suelto, más fofito, entonces vamos a tener en cualquiera de las dos condiciones alteraciones clínicas. Cuando el esfínter gastroesofágico está muy contraído, es decir, cuando la presión está por encima de los 30 milímetros de mercurio, se va a desencadenar una enfermedad que se llama acalasia, que es la falta de relajación del esfínter gastroesofágico. Y cuando está muy relajado, es decir, por debajo de los 30, pues vamos a tener incompetencia del esfínter, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como les digo, cualquiera de las dos condiciones va a generar problemas clínicos. Cuando un paciente tiene acalasia, cuando tiene falta de la relajación, el paciente puede empezar a experimentar disfagia de elementos sólidos, es decir, incapacidad para tragar pues cosas sólidas, después cosas líquidas, el paciente va a experimentar regurgitación, episodios de vómito, se va a sentir con hambre, va a tener a largo plazo pérdida de peso, ¿cierto? Muchos otros cambios nutricionales, pues, porque no está llegando el alimento. En cambio, cuando hay reflujo gastroesofágico, pues va también
a experimentar otros síntomas, entre ellos dolor en el pecho, regurgitación, vómito, pirosis, que es como ese ardor retroesternal, y también va a ser muy molesto para el paciente, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las dos alteraciones del esfínter va a ser entonces clínicamente muy maluca para el paciente y pues tiene solución, las dos tienen solución. Llegamos entonces al estómago. Entonces, dentro del estómago, en cuanto a funciones motoras, vamos a tener tres específicamente: el almacenamiento, la mezcla y el vaciamiento gástrico. ¿Qué es lo que pasa en el almacenamiento? Entonces, en el almacenamiento, el estómago, acuérdense que es una bolsita, es una dilatación del tubo digestivo. En ese caso, entonces, los plexos también, muy entéricos, que están ubicados dentro del estómago, van a empezar a permitir que haya una relajación de las paredes gástricas y por lo tanto se puedan ir acomodando las partes pues de bolo que van llegando al estómago. Esas partecitas van a irse ubicando de una forma muy ordenada, que realmente en el estómago, a pesar de que se mueve mucho, todo va a ser pues como muy ordenadito, va a haber como orden en ese caos gástrico por ese movimiento. Realmente lo más viejito se va ubicando más hacia el tracto de salida del píloro y lo más nuevo se va ubicando en la porción oral del estómago, que así se llama, porción oral y porción caudal gástrica, fisiológicamente así se divide. Entonces, lo que va llegando más reciente va quedando en la parte más superior y lo más viejito pues se va acercando un poco más al píloro. ¿Por qué les digo que de una manera muy ordenada? Porque cualquiera pensaría que con todas las vueltacanelas y la sucusión gástrica que aparece, pues eso no tendría como ningún sentido, pero realmente sí van a ver que el peristaltismo gástrico es supremamente ordenado. El estómago, para que recuerden entonces anatómicamente cómo se divide, fisiológicamente se divide entre oral y caudal. No se les olvide que histológicamente cuenta con una capa adicional de músculo, es el único órgano en el que tenemos entonces tres capas, tenemos la circular, la longitudinal y la oblicua gástrica, y que esto precisamente es para dotarlo de mucho movimiento, para poder que se mezcle ese bolo con las secreciones gástricas, y que además histológicamente no solamente cuenta con la capa muscular, sino que también va a tener un sistema de glándulas que está súper dotado de muchas células, mucha población celular que tiene diferentes secreciones, porque es que ahí hay muchos procesos importantes digestivos, anatómicamente donde se ubica, sus vecinos, en fin, ya esto no lo sabemos y ya esto también no lo sabemos. ¿Cuánto almacena el estómago? Ahí la palabra mágica en medicina depende. Entonces, depende del organismo. Entonces, si es un paciente grande, si es un paciente, por ejemplo, los hombres que tienden pues a ser más grandes, más altos, en masa muscular, van a tener también órganos más grandes. Las mujeres, por ejemplo, tenemos órganos más pequeños, ¿cierto? En teoría, obviamente habrá excepciones, pero teóricamente, dependiendo del tamaño del organismo, va a ser también el tamaño de los órganos. Aproximadamente entonces la capacidad de almacenamiento gástrico va hasta 1,5 litros o 2 litros máximo. Hay algunos libros de anatomía que hablan que puede distender sus paredes hasta almacenar 2 litros de contenido, y esto pues se va haciendo posible gracias a esa relajación que va apareciendo por el efecto de los troncos vagales y del plexo mientérico, que va facilitando que se dé esa distensión de las paredes gástricas. Una vez entonces se da el almacenamiento, vamos a proceder a hacer la mezcla. La mezcla entonces se da gracias a la aparición de ondas en forma de anillo peristáltico. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dibujar por acá pues como un estomaguito. Digamos pues que este es el estómago. Entonces, la frecuencia de las ondas van a ir apareciendo de manera segmentaria, empezando desde la porción oral gástrica y siendo dirigidas hacia la porción caudal, es decir, siempre en este mismo sentido, no en diferentes direcciones, no haciendo ondas de contracción para allá, para allá, para allá, para allá. No, realmente las ondas de contracción se dan de manera segmentaria y se dan en sentido cefalocaudal, precisamente tratando de disponer hacia el tracto de salida
todo el quimo que estamos formando. Ya ahí dejamos entonces de hablar de bolo, porque en ese momento, cuando se mezcla con el ácido clorhídrico, empezamos a hablar de esa mezcla pastosa conocida como quimo. Entonces, las contracciones gástricas se generan pues en este orden o de esta manera. ¿Con qué mezclamos? Con el ácido clorhídrico, ya lo dijimos. Y finalmente vamos impulsando todo ese quimo hacia el tracto de salida gástrica, que es pues la región antropilórica, y ahí vamos a encontrar otro peaje, otra resistencia, que es el esfínter pilórico. En ese punto, entonces, también va a ocurrir que el quimo, que se encuentre muy denso, puede chocarse contra las paredes pilóricas y devolverse nuevamente, entonces regresar para seguir siendo mezclado con el ácido clorhídrico. Es decir, que el quimo tiene que alcanzar también una fluidez o ser lo suficientemente soluble para poder atravesar las paredes del píloro. Se dice que más o menos como el grosor que debe obtener es de 2 milímetros, por el cual entonces debe pasar, lograr pasar el quimo para poder ser llevado hasta el duodeno. Ahí ya estaríamos hablando de vaciamiento gástrico, ¿cierto? En el impulsito ahí del paso del estómago al duodeno ya es el vaciamiento. Entonces, ese fenómeno se llama retropulsión gástrica, cuando se choca entonces el quimo con las paredes del píloro y se devuelve para continuar siendo mezclado y procesado hasta lograr esa fluidez necesaria para poder pasar. ¿De qué depende entonces la fluidez de ese quimo? Depende de la alimentación propiamente dicha, porque hay alimentos que aportan más agua, por ejemplo, que otros. Entre esos, pues las frutas y las verduras son los que más contenido de agua tienen. Aumentarían la fluidez del quimo, es decir, mejorarían el vaciamiento gástrico. La cantidad de agua que obtengamos también a partir de los líquidos que tomemos en la dieta y el agua pues, que tomemos durante el día, eso también puede garantizar que el quimo sea más fluido y de cierta manera estar facilitando el vaciamiento gástrico. Entonces es ahí cuando uno empieza a mirar también que hay ciertos hábitos que pudieran, no solamente hablando de la masticación, sino que también hablando de los propios hábitos de la alimentación que pueden mejorar o incidir directamente en esa función digestiva. Si uno se pusiera a mirar cuántas secreciones se producen en el día en cada uno de los órganos, son más o menos entre 7 y 8 litros diarios. 7, 8 litros diarios. No todos esos litros se pierden, ¿no? Realmente la mayoría de ellos se va a reabsorber, pero finalmente miren que estamos trabajando en un sistema que utiliza pues muchísimas secreciones y que muchas veces en el aporte que tenemos dentro de la dieta no estamos siendo solidarios también con nuestros órganos. Acá vemos entonces cómo es el desplazamiento y la formación de ese quimo. Miren que lo más antiguo entonces se va ubicando en el tracto de salida y las ondas del peristaltismo gástrico se van haciendo pues como en esta orden de dirección hasta llevarlo pues al píloro. Acá hay algo importante y es que ya vamos a pasar entonces a la parte del vaciamiento gástrico. Desde que uno se come un alimento, se está masticando de gluten, llega al estómago, hasta el vaciamiento gástrico, más o menos han transcurrido entre 3 o 4 horas aproximadamente. Eso es muy importante en tiempo, sobre todo para nosotros como médicos, porque muchas veces cuando administramos algunos medicamentos, es importante establecer cuánto tiempo llevan esos medicamentos dentro del sistema digestivo, pues hablando de medicamentos vía oral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una mamá que le dio un antibiótico a un niño, entonces le dio el antibiótico y lo vomitó, y la mamá tiene una pregunta, ¿será que le vuelvo a repetir la dosis o será que no se la vuelvo a repetir? Entonces, ahí lo importante es mirar cuánto tiempo ha transcurrido desde que le dio el medicamento hasta que vomitó. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. ¿Y si ejemplo lo bota completo? O sea, uno lo puede ver. Exacto, entonces ahí tú tendrías que preguntar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se lo tomó hasta que vomitó. Muy probablemente si lo vomita completo, si es por ejemplo una cápsula y uno alcanza a ver pues todo, o si es jarabe y alcanza a ver alguno, pues es difícil calcular en centímetros cuánto
aparece ahí en la secreción, uno le pregunta cuánto tiempo tardó en vomitar. Entonces, si la mamá le dice a usted, no, yo se lo di y a la media hora vomitó, ¿será que ese medicamento se alcanzó a absorber? Acuérdense que la mayoría de cosas se absorben a nivel duodenal. Si ha pasado media horita, una horita después del medicamento, de la toma del medicamento, ¿será que se alcanzó a absorber algo? Muy probablemente no, ¿cierto? Muy probablemente no, porque ya dijimos que esto se tardaba entre 3 o 4 horas para pasar al duodeno. Pero si, por ejemplo, le dio el medicamento y a las 6 horas vomitó, muy probablemente el medicamento sí se alcanzó a absorber cierta fracción de su principio activo y no será necesario repetir la dosis. Otro ejemplo, por decir algo, pues como médicamente hablando, es con las intoxicaciones. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga, digamos, un intento suicida, qué sé yo, entonces le acabo de tomar un Baygon. Entonces tomó Baygon y se lo tomó hace media hora. Entonces, ¿será que el lavado gástrico en ese paciente va a funcionar? Que es una medida pues terapéutica para las intoxicaciones. Muy probablemente sí, ¿cierto? Porque ha sido muy reciente. Pero si, por ejemplo, se toma el Baygon y a las 8 o 10 horas lo encontraron y lo llevan a la consulta, ¿será que el lavado gástrico ahí será pertinente? Probablemente no, porque ya todo ha pasado. Ya todo ha pasado, hablando en condiciones fisiológicas, ojo. Estoy hablando en condiciones fisiológicas, porque un paciente diabético puede tener una gastroparesia y tener un vaciamiento gástrico que le demore un día entero, ¿cierto? Estamos hablando en condiciones fisiológicas. Un paciente hipotiroideo también puede tener un vaciamiento gástrico lento, pero en condiciones fisiológicas 3-4 horas aproximadamente. Para terminar entonces con las funciones motoras del estómago, tenemos el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico es mediado directamente por la función del píloro. El píloro aquí tiene una función de bomba. No sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ver cómo funcionan, por ejemplo, las motobombas, que tienen como un mecanismo de succión de un lado para sacar para el otro. Más o menos así es que funciona el píloro. El píloro absorbe o succiona, porque él se empieza a contraer rápidamente, y lleva entonces el quimo que está soluble hacia el otro extremo, que sería la primera porción del duodeno. Por eso es que se conoce como el mecanismo de bomba pilórica, porque está succionando de un lado para pasar hacia el otro. Y tiene o responde pues directamente a varios efectos, no solo neurológicos, sino también hormonales. Y aquí hay una hormona que quiero que la empiecen a estudiar, que es la gastrina. La gastrina es una hormona que se produce en las células G y que va a tener un efecto directo sobre el aumento del peristaltismo gástrico. Entonces va a permitir que ese peristaltismo se acelere, pues o mejore el vaciamiento y que también el píloro responda a este estímulo y mejore también la función pilórica de bomba que él tiene. De una vez, entonces van haciendo la listica, cada que vamos mencionando una hormona que nos vaya apareciendo por acá en la medida en que vamos estudiando, las van haciendo la listica para que vayan haciendo su resumencito propio. Bueno, entonces acá la gastrina pues como función estimuladora, bla, bla, bla. Y van a ver algunos otros factores que van a tener tendencia a la inhibición de esa función de bomba pilórica. En ese caso, entonces, tenemos los factores duodenales principalmente como inhibidores. En ese caso hablamos de la colecistoquinina, que es esta que vemos acá, del péptido inhibidor gástrico, de la secretina. Entonces van a ser entonces sustancias que tiendan a inactivar o a disminuir la función de esa bomba pilórica. Espérenme, salgo un segundo para... ¿Cómo van? ¿Preguntas hasta acá? Cuando les hacen gastrectomías, hay gastrectomías parciales y hay gastrectomías totales. Entonces, obviamente ese paciente va a tener cambios en su proceso de
de digestión, precisamente porque ya sabemos que en el estómago hay aporte de muchísimas sustancias. Entonces, en ese caso, lo que se hace normalmente en las cirugías es hacer pues como una anastomosis entre los extremos terminales de los segmentos intestinales que hayan quedado, sea entre intestino y esófago, o sea con una gastrectomía parcial, que es la que habitualmente se hace para no perder del todo esa población celular. En ese caso, entonces, obviamente pueden haber cambios dentro de los procesos digestivos y también puede, de cierta manera, haber algún cambio en la actividad motora, pues porque el vaciamiento se puede dar un poco más rápido, pero casi siempre esos pacientes, aparte de que se les quita, pues como se les hace la gastrectomía, también tienen simpatectomías. Las simpatectomías tienen que ver directamente con la denervación de algunos sistemas. Entonces, de pronto ahí también pueden haber cambios en la motilidad de esos segmentos. Obviamente los cambios pues se van a notar mucho frente al proceso nutricional del paciente, y lo otro es que lo ha llevado a la gastrectomía, porque si es un paciente pues que tiene un adenocarcinoma gástrico, ya muy probablemente va a estar en un estado de catabolismo pues súper alto, entonces hay que mirar también cuál es la causa. Pero los cambios, sí, claro, obviamente, se van a presentar. Miren que el sistema digestivo es una cosa que es del diario vivir, o sea, ustedes van a ver que todos los días a su consulta, sea en urgencias o sea en consulta externa donde ustedes estén, les van a llegar pacientes con síntomas del sistema digestivo, que tienen familiares o que ustedes mismos han experimentado algún síntoma del sistema. Entonces, sigamos. Pasamos entonces al intestino delgado, llegamos al duodeno, realmente ahí los movimientos pues que se dan en duodeno, yeyuno y león son muy similares. Estos movimientos se llaman movimientos de segmentación y de fragmentación, en donde se experimentan algo así como los movimientos que vimos en el esófago. Son movimientos de segmentos específicos en donde van a garantizar que haya desplazamiento de un lado a otro del quimo. Adicional a eso, entonces no solamente vamos a garantizar el tránsito o el movimiento pues de un lado a otro, sino que vamos a estar haciendo simultáneamente movimientos concéntricos, garantizando entonces que ese quimo se vaya mezclando con todas las secreciones duodenales que van apareciendo. Entonces, no es solamente el movimiento de desplazamiento, sino también los movimientos concéntricos que se generan para poder garantizar esa mezcla de las secreciones con el quimo que se está desplazando. Estos movimientos, miren que son de segmentos pequeños, realmente son segmentos muy pequeños y que van llevando pues de un lado a otro el contenido. Hablo de pequeños, sobre todo en la distancia, porque comparados con los movimientos, por ejemplo, del colon, los movimientos del colon son movimientos en masa, es decir, que pueden desplazar pues como más distancia el contenido que tengan, pero funcionan, pues el principio como que general es muy parecido, ¿cierto? Esos movimientos entonces que se van a ir dando, van a ir caminando pues como a una velocidad ya establecida. Recuerden que lo que tiene que recorrer todo el alimento dentro de lo que llevamos pues de nuestro recorrido va a ser una cantidad de metros. No se les olviden que intestino delgado e intestino grueso miden o tienen varios metros de longitud y que ese recorrido se va a ir dando poquito a poquito gracias al movimiento pues intestinal que se va generando. Miren qué lindo, pues es despacio, pero si uno lo mira pues como a pequeña escala, antes es supremamente rápido y efectivo pues todo lo que va ocurriendo. Normalmente entonces puede tardarse el quimo desde el píloro hasta la válvula ileocecal aproximadamente 5 horas más. Miren todo el recorrido que vamos llevando. Inicialmente hablamos de 3, 4 horas hasta el píloro y ahora desde el píloro hasta la válvula ileocecal le vamos a sumar otras 5 horas más. Y así sucesivamente
cada segmento va a ir teniendo pues como varias horas dentro de su recorrido. De hecho, uno puede tener un alimento que se tarde aproximadamente en recorrer todo el sistema, 3 días más o menos, y es algo normal, que no se sale pues como dentro de las condiciones fisiológicas. Cada alimento va a tener como su tiempo de estancia. Por ejemplo, con los carbohidratos, digamos que es mucho más rápido el proceso digestivo, entonces no se va a tardar el vaciamiento gástrico, por ejemplo. Contrastando con las grasas y con las proteínas. Las proteínas, por ejemplo, como son más pesaditas e inician su proceso digestivo hasta el estómago, pueden tardarse más el vaciamiento gástrico. Y más aún se tardan las grasas, que de hecho las grasas pueden inclusive inhibir un poco el vaciamiento gástrico, precisamente porque las grasas aumentan toda la secreción de las hormonas duodenales. Y ya vimos que las hormonas duodenales inhibían el vaciamiento gástrico. Entonces, con las grasas es mucho más lento el proceso digestivo, para que más o menos pues vayan teniendo como una idea de lo que va ocurriendo. Algunas de las sustancias entonces que estimulan esos movimientos intestinales, algunas entonces de las que lo pueden inhibir, para que también vayan tomando notica, las vayan estudiando y a poquitos porque son bastantes. Y llegamos entonces ya final a la válvula ileocecal para hacer el recorrido entonces en el colon. A la válvula ileocecal diariamente llegan aproximadamente 1,5 litros, 2 litros de quimo todos los días. Y finalmente, la cantidad de heces promedio estimada por día van a ser de 200 mililitros. Es decir, que más o menos 1,800 mililitros se van a reabsorber dentro de toda esa mucosa del colon. No sé, posiblemente si alguna vez habíamos mencionado en las clases de histología que el colon es un órgano diseñado para almacenamiento y también para reabsorción. Por eso decimos que en el colon también se absorbe, a pesar de que no hay microvellosidades, el colon también tiene o responde a efectos hormonales y de bombas pues iónicas que van a facilitar esos procesos de reabsorción de agua y de electrolitos. Entonces ahí miren todo lo que estamos logrando reabsorber para finalmente entonces tener un material pues final para la excreción. Entonces, recorrido el colon, esto ya anatomía ya no lo sabemos, ya no lo sabemos. Y si no lo sabemos, pues van y lo repasan en un momentico y listo. Los movimientos del colon entonces son muy parecidos a los del intestino delgado, pues precisamente como por el mismo principio, ¿cierto? Son movimientos de desplazamiento del contenido intestinal y de movimientos concéntricos para ir mezclando pues con el moco y además para facilitar la reabsorción. Pero entonces en el colon aparecen pues como dos eventos importantes. Uno son los movimientos en masa. Los movimientos en masa son del colon, no son del intestino delgado, son del colon. Cuando hablamos de movimientos en masa, son movimientos de segmentos grandes, en donde la distancia que puede recorrer el contenido pueden ser más o menos 20 centímetros de un solo movimiento fuerte que tengamos. Esos movimientos del colon no aparecen todo el día, ni aparecen todo el tiempo. Aparecen después de comer, aparecen 1 o 2 veces al día, facilitando precisamente esa reacomodación de todo el contenido en el sistema. Cuando nosotros estamos solo oliendo comida, cuando empezamos el acto de la masticación, es decir, desde muy arriba dentro del sistema, el colon ya se está moviendo, ya está respondiendo a esos estímulos, precisamente porque nuestro sistema nervioso activa todo el sistema de entrada. Entonces, no solamente está selectivamente actuando sobre la secreción salival, sino que el sistema ya está diciendo, esta ya va a comer, entonces empieza a moverse todo y a reacomodarse todo dentro del sistema. ¿Por qué es tan malo el chicle? Por ejemplo, cuando uno come chicle, todo el tiempo está masticando, masticando, el sistema nervioso interpreta que viene comida y realmente no viene nada. Entonces se empiezan a secretar todas las sustancias y por eso muchas veces, en el caso por ejemplo del ácido clorhídrico específicamente, ese ácido puede lesionar la mucosa porque pues no, finalmente no se va a mezclar con nada. Entonces muchas veces una de las pautas de
del manejo, por ejemplo, de la gastritis, de la esofagitis, es quitar el chicle, porque eso está aumentando las concentraciones del ácido clorhídrico que se libera y finalmente pues no llega ningún alimento en ese momento, ¿cierto? Sino en otro momento del día, pero el sistema nervioso no sabe y empieza a actuar. Hay otro tipo de movimiento específico también que es solo del colon, en donde aparece, se llama fenómeno de ordeño y empuje. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿se acuerdan que habían unas austras, que son pues como estos saquitos del colon? En este fenómeno de ordeño lo que ocurre es que esas austras se ordeñan, como su nombre lo dice, porque hay aquí pues unas contracciones dentro de la pared intestinal del colon, ellas se ordeñan, sacan pues como su contenido acá hacia la luz e inmediatamente hay un movimiento de contracción fuerte del segmento de la austra. Y cuando se contrae, lo que acabó de ordeñarse, lo que está en la luz, inmediatamente pasa al segmento siguiente. Ese es el empuje. Entonces, fenómeno de ordeño es que hay contracciones como pequeñas acá, pues en cada austra, y sale lo que está contenido dentro de la austra hasta la luz. E inmediatamente hay una contracción brusca en donde se da el empuje hacia el segmento siguiente. Por eso es que hablamos de fenómeno de ordeño de las austras y empuje, porque finalmente entonces aparece el peristaltismo que lo desplaza. Solo se ve en el colon, en el intestino delgado, no está ese fenómeno. Ya hablamos entonces de los movimientos en masa y miren, sigan sumando. Entonces, desde la válvula ileocecal hasta que ya vamos teniendo un residuo efectivo, otras 15 horas de proceso aproximadamente, hablando en condiciones fisiológicas. Acuérdense que hay condiciones patológicas que pueden acelerar o retardar todo ese proceso. Entonces, síganle sumando horas a lo que estamos recorriendo. Hay reflejos también entonces que pueden activar esos movimientos del colon. En ese caso entonces el reflejo gastrocólico y el reflejo duodenocólico pueden ser entonces reflejos estimuladores de esos movimientos en masa del colon. Y finalmente, cuando logramos entonces desplazar toda esa distancia recorrida del colon, entonces hicimos colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoides, llegamos entonces a la ampolla rectal. Y cuando el contenido final entonces, que son las heces, se depositan dentro de esa ampolla rectal, va a haber una dilatación o una distensión de las paredes del recto e inmediatamente se va a desencadenar otro reflejo que en este caso va a ser el reflejo de la defecación. Entonces, solo se estimula cuando el recto está lleno de contenido intestinal. En ese caso, entonces vemos que también el acto de la defecación va a ser un acto un poco complejo porque finalmente vamos a tener la interacción de varias cositas al mismo tiempo. Una vez entonces el recto se distiende o las paredes se dilatan, aparece algo que se llama el reflejo intrínseco de la defecación. Ese reflejo intrínseco se da precisamente a nivel de las paredes propias del recto, en donde el plexo nervioso mientérico genera entonces una serie de ondas peristálticas para tratar entonces de evacuar ese contenido rectal. Al mismo tiempo, o sea, de manera simultánea, tanto el reflejo intrínseco, aparece también un reflejo que se llama el reflejo parasimpático de la defecación. En ese caso, entonces, ya digamos que el reflejo supera la pared del recto y viaja a través de vías parasimpáticas, específicamente del plexo sacro. Recuerden que ya estamos muy abajo en el sistema, a nivel del plexo sacro, y empieza a haber entonces mayor estímulo para que ese peristaltismo sea mucho más fuerte, mucho más frecuente y sea más potente. En ese caso, entonces, vamos a garantizar una onda peristáltica de impulso para poder que hagamos pues como una presión positiva para atender entonces a la evacuación. Y adicional entonces al reflejo intrínseco y al reflejo parasimpático que está fortaleciendo todo ese efecto de contracción rectal, aparecen entonces otros mecanismos sistémicos, es decir, pues en otras partes del cuerpo, que son la inspiración profunda, la contracción de los músculos de la pared abdominal,
hay una relajación del piso pélvico y se vence la resistencia de los esfínteres anales, tanto externo como externo, para finalmente entonces tener la deposición. Entonces miren que también el reflejo de la defecación se da por la interacción de muchos pues actos pues como simultáneos para poder que se dé de una manera adecuada. Por ejemplo, un paciente, volvámoslo pues como en la condición clínica, por ejemplo, un paciente que tenga un reposo en cama de bastante tiempo o un paciente que curse con una patología neurológica, por ejemplo, una parálisis cerebral, en donde el paciente siempre está en cama o en fin, condiciones pues en donde el paciente esté en postración absoluta, pueden estar haciendo un efecto del lentecimiento del acto de la defecación y puede ese paciente tener muchas dificultades porque precisamente el tono muscular va a estar disminuido, los impulsos neurológicos pueden estar fallando y ese paciente entonces tener impactaciones fecales con frecuencia, en fin, todo pues como lo que eso conlleva. Entonces, son muchas pues como condiciones que pueden cambiar este tipo de hábitos intestinales. También ahí es dependiendo de la condición emocional que esté el paciente. Por ejemplo, cuando uno está muy estresado, esos reflejos se pueden activar fácilmente. Entonces, cuando uno está estresado, puede que sienta la necesidad entonces de estar evacuando constantemente. O, por ejemplo, hay personas en donde cuando no se sienten tranquilas, inhiben completamente el reflejo. Por ejemplo, cuando están en una casa ajena o cuando están paseando, se bloquea completamente el reflejo de la defecación. En fin, entonces hay cosas como neurológicas y emocionales que también juegan, tienen mucho que ver con el sistema digestivo. Yo no sé si he contado que el sistema digestivo es el segundo cerebro, realmente responde muy bien a todos los estímulos emocionales, por ejemplo. Cuando un paciente está deprimido, también tiene cambios en el hábito, en los patrones intestinales, de hecho, o come mucho o no come. Cuando uno está triste, ¿cierto? Cambia completamente la actividad en el sistema. Entonces, hasta aquí nuestra clase de actividad motora del sistema digestivo. Me voy a salir para mirar si hay preguntas o comentarios. Ah, ya habíamos acabado. ¿Qué quieres que te repita, María? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, no se les olvide entonces que tienen clasecita ahorita a las 12. Espero que tengan un buen día, un buen fin de semana. Chao, chao.